Hola, buenas a todos, soy la doctora Oviedo. Hoy les voy a estar hablando un poco de la enfermedad de Chagas-Mazza. Lo vamos a dividir en dos clases. En la primera vamos a estar hablando un poco de lo que es la epidemiología y la patogenia. Y en la próxima vamos a hablar de lo que son las manifestaciones y las fases. Bueno, ¿qué es la enfermedad de Chagas? Es una parasitosis que es producida por un protozoo unicelular flagelado, el Trypanosoma cruzi. Por eso también la podemos llamar tripanosomiasis americana. Tengan en cuenta que hay otras formas de tripanosomiasis, ¿sí? No es relevante en este momento, pero hay más formas. Y se considera una enfermedad zoonótica endémica en 21 países de América y se extiende desde el sur de Estados Unidos hasta la Argentina, pero tiene muchísima más incidencia en Sudamérica, o sea, en países subdesarrollados. Y vamos a hacer un pequeño parate con esto porque tenemos que tener en cuenta que por razones del vector, que después vamos a ir viendo, es una enfermedad que afecta particularmente a poblaciones pobres, a poblaciones rurales que no tienen infraestructura adecuada, ¿sí? Y en realidad para esto, a nivel de lo que es salud pública, se requieren programas y políticas para poder prevenir y tratar la enfermedad. Porque a la larga es una patología que termina generando un gran gasto a la población. Tanto es así que la Organización Panamericana de la Salud, por ende la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Hablan y afirman de que hay una vinculación muy fuerte entre la patología y los aspectos socioeconómicos y culturales deficitarios de una región. Y aún más todavía la incluye en la lista de enfermedades tropicales desatendidas. O sea, para que vean un poco lo que es el impacto de esta enfermedad. Yo ahora les voy a dar un par de números para que se hagan una idea. Entonces, antes de seguir, también le quiero dar unos datos clave que también son sacados de la Organización Panamericana de Salud, porque el Chagas es una enfermedad que antiguamente y durante mucho tiempo estuvo muy estigmatizada. Hoy por hoy, si no me equivoco, ya no se hace, pero anteriormente se hacían serologías para Chagas hasta en los preocupacionales, y si a una persona que quería buscar un trabajo le salía una serología positiva, era un estigma, ¿sí? Pero hoy por hoy sabemos que el Chagas es casi 100% curable si se trata en la etapa adecuada, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que la enfermedad de Chagas, de vuelta, es endémica en un montón de países de América y afecta a un estimado de 6 millones de personas. En América se registran 30.000 nuevos casos cada año, tenemos 12.000 muertes en promedio y 8.000 recién nacidos se infectan durante la gestación, o sea, por transmisión vertical, que puede ser prevenible. Actualmente hay unos 70 millones de personas que están expuestas, o sea, viven en áreas expuestas al Chagas y tienen el riesgo de contraer la enfermedad. Y de vuelta, esto va muy de la mano del aspecto socioeconómico de la región. Vamos a hablar un poquito de lo que es el parásito, el vector y sus mecanismos de transmisión. Bueno, ¿cuál es el vector? El vector es un insecto hematófago o hemíptero. Ahí les dejo el árbol genealógico, que es extenso y complejo de pronunciar, pero a fin de cuentas lo que nos importa a nosotros es que en la Argentina el insecto es el Triatoma infestans, alias vinchuca, para los amigos. Bueno, ¿qué pasa con las vinchucas? Las vinchucas conviven con el hombre y con los animales domésticos que son su fuente de alimento. Son insectos que les gustan la oscuridad y los lugares cálidos, y por eso se pueden encontrar en los agujeros de las paredes, en los techos de paja, abajo de colchones, abajo de camas o de muebles en general, o de cosas que haya colgadas en las paredes.
y se pueden detectar porque dejan manchas típicas en las paredes. Estas manchas son productos de la defecación del insecto y yo no sé si ustedes sabían esto, pero en provincias del norte están los agentes sanitarios, que son personal de salud, que se encargan de lo que es la prevención y promoción de la salud y hacen seguimiento en los domicilios, o sea, ellos van hacia la población y muchas veces ellos pueden darse cuenta viendo el estado de la casa, si hay, o sea, viendo estas manchas, si hay o no una infestación de vinchucas. Obviamente también pueden estar en corrales, gallineros, en depósitos, porque está asociado a instalaciones precarias, a instalaciones frágiles. Se dice que es común que caigan del techo haciendo ruido. Yo nunca lo presencié, gracias a Dios, pero bueno, es algo que pasa y justamente la palabra vinchuca viene del quechua y quiere decir dejarse caer. Nosotros podemos encontrar al insecto en distintos estadios. Lo podemos ver como huevos, como ninfas o como adultos. Tanto las ninfas como los adultos pueden portar el parásito y como les había dicho que preferían, en realidad como son nocturnas, lo que hacen es esconderse durante el día en estos lugares cálidos y oscuros y de noche salen a alimentarse de las personas y de los animales mientras duermen. Bueno, hablando de lo que es el ciclo del parásito. El parásito tiene, como dijimos, un hospedero intermediario, que es la vinchuca, el vector, y después tiene hospederos definitivos, que somos los humanos y mamíferos domésticos y salvajes. Y acá entra gato, perro, un montón de animales. Va a presentar diferentes estadios morfológicos según la etapa del ciclo. Y entonces podemos ver varias formas. Están las flageladas, que son los tripomastigotes. Tenemos el tripomastigote sanguíneo y el tripomastigote metacíclico. Estas formas son las formas infectivas, las que producen la transmisión, ¿sí? Y después tenemos el epimastigote, que el epimastigote es una forma de replicación flagelada, pero la vamos a encontrar en el tracto digestivo de la vinchuca. Y por otro lado tenemos el amastigote, ¿sí? Que el amastigote es una forma que no tiene flagelo, es una forma redondeada y que es la forma de replicación, ¿sí? Es lo que se replica dentro de las células del hospedero definitivo, o sea, dentro de nosotros. Bueno, acá está a grandes rasgos lo que es el ciclo. La forma flagelada del tripomastigote sanguíneo es la que se va a encontrar en la sangre en los periodos agudos e iniciales de la infección. Tiene predilección por lo que son los macrófagos, el tejido muscular cardíaco, el tejido estriado, muscular estriado, ¿no? Obviamente, y el músculo liso. Y en menos frecuencia por lo que es el tejido nervioso. Ahora, que sea menos frecuente no quiere decir que no sea importante, porque van a ver que hay formas de presentación graves, ¿sí? Que implican el sistema nervioso central. Bueno, una vez que está dentro de las células, lo que hace es transformarse a mastigote, que es esa forma que les decía que es redondeada y sin flagelo, donde replica por fisión binaria, se aglomera formando nidos adentro de la célula, se vuelve a diferenciar a tripomastigote y cuando se diferencia logra romper la célula y meterse en sangre. Esta etapa, que sería aguda, dura aproximadamente de 10 a 15 días y tiene una parasitemia muy elevada, ¿sí? Una intensa parasitemia, lo cual a nosotros nos juega a favor porque lo podemos detectar, punto aparte. Y en la fase crónica, en realidad no hay una parasitemia tan intensa, la realidad es que la parasitemia es mínima y no es, o sea, quiere decir que el parásito está más que nada en el tejido, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos fisiopatogénicos que tiene este parásito? Y acá vamos a repetir un poquito lo que vimos recién en el ciclo. Por un lado, lo primero que hace una vez que ingresa es adherirse a componentes de la matriz extracelular. Dentro de los componentes que están descritos como un punto de anclaje está la laminina, ¿sí?
Y por otro lado, una vez que está en la matriz, el mismo parásito produce hidroxilasas que son capaces de degradar el colágeno y otras proteínas de la matriz, permitiéndole llegar hasta su célula blanco. La célula blanco se adhiere a membrana y lo que empieza a generar es un aumento del calcio intracelular. Y este aumento del calcio intracelular, por un lado, le facilita el ingreso a la célula, obviamente, y por otro lado, permite la reclutación y fusión de lo que son los fagosomas y los lisosomas. Al parásito le conviene entrar, digamos, a lo que sería un fagolisosoma, porque en este ambiente es donde empieza a formar lo que se llama la vacuola parasitaria. En la vacuola parasitaria lo que hace es diferenciarse a mastigote, y una vez que está diferenciado a mastigote empieza lo que es su replicación por fisión binaria, ¿sí? Empieza a replicar, llega un punto en donde forman nidos y se transforman a tripomastigote. Una vez que se transformaron a tripomastigote, o sea que han desarrollado su flagelo, terminan por destruir la célula y liberarse al ambiente, o sea, se liberan al ambiente y llegan al torrente sanguíneo. Al llegar al torrente sanguíneo pueden infectar a nuevas células. Bueno, hasta acá todo lo que es lo que sería el mecanismo fisiopatogénico del parásito. Les dejo la bibliografía y en la próxima vemos el resto.